Muy bien, chicos. Entonces, ya somos 25, ya buena cantidad. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo, que era hernias, ¿no? Entonces, un segundito, ¿dónde está? Para ampliarlo. Ya, entonces, hasta ahora vimos todo esto de las clasificaciones, ¿no? Una repasada rápida para ver las clasificaciones de las hernias. Según su origen, congénita o adquirida, según su condición, reductibles y no reductibles, y cada una con dos subtipos, ¿no? Coercibles, incoercibles, encarceradas o estranguladas, ¿no? Según su presentación, simples, que generalmente son las reductibles, y complicadas, que generalmente son las no reductibles, pero no siempre, claro eso. Puede haber complicadas de este tipo también, puede haber simples de este tipo también, entonces no es sí o sí que las reductibles son simples y las no reductibles complicadas, ¿no? Y la localización que hemos visto, las inguinales, las más frecuentes, de ahí las inguinocrurales, a veces no se sabe si es inguinocrural, de ahí le siguen las umbilicales y ahí siguen todas las otras, ¿no? Luego, las partes, los componentes de la hernia, hemos dicho que hay el anillo, el saco y el contenido, ¿no? Esas son las tres partes de una hernia. Entonces, en su trayecto está el anillo herniario y que depende del trayecto puede ser la punta de la hernia, hernia intersticial, una hernia completa. Que del saco herniario nos interesa, que muchas veces viene, sobre todo en gorditos, con un lipoma preherniario. Y al hablar del contenido, de acuerdo al contenido, tiene diferentes nombres, ¿no? ¿Cómo se llama cuando es el epiplón el contenido? ¿Cómo se llama una hernia? Cuando el epiplón es el contenido, ¿quién me dice? Epiplocele. Muy bien ahorita, epiplocele, ¿no? Cuando era el intestino delgado. Colocele. Enterocele. Enterocele, muy bien. Bueno, y aquí creo que justo en esto nos hemos quedado así. Aquí yo quería hacer una aclaración, porque hay algunas hernias especiales con un nombre específico de acuerdo al contenido, por ejemplo. Creo que hemos hablado, no estoy seguro, de las hernias que el contenido es el divertículo de Meckel. ¿Hemos hablado de esto? No me acuerdo. Sí, no, ya. Hay algunas hernias que el contenido puede ser alguna estructura especial y por eso tienen un nombre, un epónimo, un nombre especial, este tipo de hernias. Por ejemplo, esta es la que les estoy hablando. Cuando el divertículo de Meckel es el que está metido en esa hernia tiene el nombre de hernia de Litre. Te los voy a escribir ahorita. ¿Dónde está para escribir? De hernia, más una H, voy a poner hernia. Cuando el divertículo está metido en donde dijo doctor. Cuando el contenido de la hernia, o sea, lo que se metió como en este dibujo, ¿no? Hay el intestino, que es el contenido. Entonces, y el epiplón, entonces es un enterocele con el epiplocele. Pero cuando lo que se metió ahí es un divertículo de Meckel del paciente, se llama esa hernia de Litre. ¿Ya? Hernia de Litre. Entonces, ese es un tipo especial de hernia con ese nombre en especial, ¿no? El color voy a cambiar porque no se va a ver nada. Indicado en el la distensión que les decía del diafragma. Alguien está con su audio ahí, voy a silenciarlos porque no me dejan. Participantes, ya hay más gente, me alegra que haya más gente. Lo estoy silenciando, si tienen preguntas, hablan, activan y hablan sin problema. Entonces, la hernia de Litre es la hernia en la cual su contenido es el divertículo de Meckel, ¿no? Hay otro tipo de hernia también especial, que es la hernia de Amiant. Ahorita van a ver, ahorita no se ve. Así, hernia de Amiant. La hernia de Amiant es la hernia inguinal en la cual el contenido es el apéndice.
En ocasiones el apéndice justo se le va a meter por esa hernia y nos va a dar una, que se llama, el contenido herniario va a ser el apéndice y eso se llama hernia de Amiant, ¿no? Ahorita estoy buscando ahí otra hernia con el, aquí está. Cuando el contenido, esto es cuando es una hernia inguinal con el contenido del apéndice. Pero cuando es crural, cambia de nombre. Se llama hernia de, a ver bien cómo se escribe, que es lo que me olvido. Hernia de Garingiot. Pero ¿cómo se escribe? Garingiot, ahora sí. Garingiot. Doble G le he puesto. Ya, entonces, la hernia de Garingiot es una sola G, esta otra G fue error. A ver, me deja seleccionar. No me deja, ya. Bueno, la hernia de Garingiot es una hernia en la cual el contenido también es el apéndice, igual que la de Amiant, pero esta es una hernia crural. Crural. Cuando sale por el orificio crural se llama hernia de Garingiot y cuando sale por el orificio inguinal se llama hernia de Amiant, cuando el contenido de ambas es el apéndice, ¿ya? Esta les aclaro porque siempre suelen preguntar estas preguntas en exámenes, en diferentes exámenes. Es bien característico preguntar estas porque tienen sus epónimos, ¿no? Incluso, alguna literatura dice algo diferente sobre estas dos hernias, la de Garingiot y de Amiant. En algunos libros dice no que sea el apéndice, uno por la inguinal y otro crural, sino en algunos libros dice que la de Amiant es cuando el apéndice está inflamado con una apendicitis, y la Garingiot es cuando el apéndice no está inflamado, o sea, no hay apendicitis. Pero, como les digo, depende de la literatura y de dónde han sacado los datos. Yo lo que revisando he encontrado que es más lo que se repite, es esto, que la de Garingiot es una hernia crural con el apéndice, y la de Amiant es una hernia inguinal con el contenido apendicular, ¿ya? ¿Me entendieron? Parece que sí, porque no hay observaciones, y si no me entendieron, me preguntan sin problema. Está claro, doctor, entendí. Bien, gracias, Anita. ¿Dónde está? Ahora sigamos. Ya. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico de una hernia? ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Primero, lo típico es una tumoración, una bola, ¿no? Una saliente, un nódulo, algo palpable, una tumoración que aumenta con los esfuerzos o con la bipedestación, ¿ya? O sea, tiene una bolita en alguna parte, ya sea inguinal, epigástrica, umbilical, que cuando hace fuerza, sobre todo cuando contrae los músculos abdominales, cuando hace maniobra de Valsalva, va a aumentar, ¿no? ¿Saben cuál es la maniobra de Valsalva? ¿Es contener la respiración, algo así? La maniobra Valsalva es la maniobra de pujar, ¿no? De hacer fuerza, ¿no? Empujar el abdomen, por ejemplo, es en varios casos se suele hacer la maniobra Valsalva, pero la idea es contraer los músculos abdominales para hacer fuerza y eso aumenta la presión intraabdominal, ¿no? Es, como les digo, el típico ejemplo es contraerse con fuerza cuando uno está levantando algo pesado, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la maniobra Valsalva y con eso la tumoración, la bolita que tiene va a aumentar de tamaño, ¿ya? También cuando se para, a veces la hernia, sobre todo en las inguinales o en las inguinoescrotales, está ahí la bolita, pero se para y brota más, protruye más, ¿no? Y cuando es reductible, va a desaparecer cuando está acostado, sobre todo cuando es reductible y coercible. El paciente se acuesta y desaparece la masa, ¿no? La hernia. Y cuando desaparece, cuando se reduce, cuando se mete, uno palpa el lugar donde estaba la bolita y lo que va a sentir es que va a sentir el anillo herniario, va a sentir un hueco por donde sale, un hueco pero a nivel de plano muscular, por donde salía esa bola, esa masa, ahí vamos a sentir el anillo herniario, ¿no? Se palpa el anillo herniario.
Luego, eso es lo clásico, ¿no? Eso es lo que se suele encontrar. Pero a veces, ¿qué es lo que lo lleva al paciente al médico? El dolor, ¿no? Puede doler esa hernia, no necesariamente va a doler, hay muchas hernias que no duelen en absoluto. Y generalmente cuando no duelen es que el paciente se las deja por meses o años sin operar. Pero si da dolor, generalmente es que el paciente va a buscar al médico para intentar resolver el problema de la hernia, ¿no? Entonces, el dolor es un síntoma que en ocasiones se puede presentar y generalmente va a ser mayor el grado del dolor mientras más complicada esté la hernia. En hernias no complicadas puede no tener dolor o dolor leve. En las hernias, por ejemplo, una estrangulada, el dolor es muy intenso, ¿no? Porque ese segmento de intestino, lo que se haya metido, está estrangulado, está atrapado ahí, no le llega sangre, entonces va a empezar a tener sufrimiento intestinal, se va a perforar y puede llevar hasta peritonitis, ¿no? Entonces, en el caso de una hernia estrangulada que se perforó el intestino, va a tener mucho dolor abdominal difuso con datos de peritonismo, ¿no? Con signos de peritonitis. Ahora, también otro problema que puede presentar, aunque no esté estrangulada, con los atascamientos, es las alteraciones del tránsito intestinal, que es otra causa por lo que pueden ir a emergencia generalmente, ¿no? Porque constipación crónica no les va a dar, no produce una constipación crónica, una hernia, pero sí nos puede dar obstrucciones agudas a repetición. ¿Cómo es esto? Que el paciente está tranquilo y siente que protruyó más la hernia, hizo algún esfuerzo, y desde ahí el paciente empieza a distenderse, tener náuseas, vómitos, y no elimina heces, no elimina gases, porque se obstruyó ahí el intestino. Se metió el intestino de la hernia y obstruyó el tránsito intestinal, y eso va a ocasionar un cuadro agudo de obstrucción intestinal. Muchas veces el mismo paciente en su casa logra meter la hernia, ¿no? Se acuesta y se reduce o la vuelve a meter y pasa este cuadro de obstrucción. Pero después otra vez y otra vez, y por eso, como les digo, no les da constipación crónica, pero sí da cuadros agudos de obstrucción intestinal a repetición, hasta que en una se mete ahí y queda atascada y no se reduce por nada y hay que operarlo urgentemente, ¿no? O peor todavía, a veces no solo se atasca, sino se estrangula. ¿Cómo va evolucionando? Eso es cómo va apareciendo, ¿no? Y generalmente va evolucionando cada vez más y más y más, va creciendo, va a haber un aumento progresivo de la hernia, porque el anillo herniario ya está defectuoso, ya está dañado, y como cada vez más fuerza va a ejercerse sobre ese anillo, va aumentando y aumentando y aumentando de tamaño, hasta que puede presentarse lo que se llama una pérdida de domicilio o pérdida de derecho a domicilio. ¿Qué es esto? Que todo el tiempo sale el contenido por esa hernia, tanto que en el abdomen se acostumbra a que ese segmento, ese órgano, esa víscera esté afuera del abdomen a través de la hernia. Ya tanto tiempo pasó que en el abdomen ya está acostumbrado, ya no hay espacio para esa víscera porque ya se amoldó la cavidad abdominal para que esa víscera esté afuera. Entonces, eso es lo que se llama pérdida de domicilio, que no se puede reducir porque ya no hay espacio y adentro donde se pueda meter esa hernia, ya creció todo y ya no hay, como les digo, el espacio dentro de la cavidad para que vuelva a introducirse el intestino, el epíplomo, el órgano que esté saliendo, ¿no? Entonces, ese es un gran problema, por ejemplo, para cuando hay que operarlo. Si se tiene que operar al paciente y tiene pérdida de domicilio, cuando nos toque operarlo tenemos que intentar meter la víscera que ha salido. Pero imagínense que no hay espacio donde meter una empuja y no va a terminar de entrar. Entonces, ahí generalmente en esos casos vamos a ver el tratamiento que hay que hacer para, antes de operarlo, hay que intentar conseguir espacio dentro de esa cavidad para que vuelva a entrar la víscera, ¿no? Entonces, generalmente esta pérdida de domicilio se presenta en las hernias grandes, ¿no? Sobre todo en las incisionales, cuando el paciente, digamos, fue sometido a una cirugía, una laparotomía, una mediana suprainfraumbilical que se hernió casi todo. Entonces, en esos casos se puede presentar esta pérdida de domicilio.
Luego, las hernias hemos hablado de la simple y la complicada, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las complicaciones que puede presentar, no? Entonces, como les decía, generalmente las irreductibles son las que son más complicadas. ¿Pero por qué? Porque primero, una hernia incoercible ya puede ser considerada algo complicado porque esa hernia entra, pero inmediatamente vuelve a salir, ¿no? Eso puede pasar cuando hay esa pérdida de domicilio, por ejemplo. Entonces, eso ya es más complicado para resolverlo, para operarlo, ¿no? Luego, otro problema de las hernias incoercibles, que a veces se van a adherir. Digamos, salió, este es el saco herniario, el de la imagen, salió el contenido, aquí miren, está saliendo colon e intestino delgado a través de la hernia, y a veces entre la pared, entre el saco herniario y las vísceras se pueden presentar adherencias. Por ejemplo, aquí miren, aquí esto está adherido, el saco está aquí adherido al colon. Entonces, este colon, si está adherido, como en este caso, no hay forma de reducir la hernia porque está pegado ya, ¿no? Está pegado al saco. Entonces, en esos casos que está ya, cuando hay adherencias, a veces se puede reducir un poco, digamos aquí el intestino delgado tal vez se pueda reducir, pero el colon no. Entonces puede haber irreductibilidad parcial o irreductibilidad completa. No se puede reducir nada o no se puede reducir una parte, ¿no? Luego, puede haber trastornos funcionales, como en el caso de las adherencias, como no hemos hablado de abdomen agudo obstructivo, también nos puede dar adherencias a la hernia y eso nos puede dar obstrucciones también, ¿no? E incluso se pueden presentar las llamadas hernias por deslizamiento. Las hernias por deslizamiento es la hernia en la cual el propio saco, la pared del saco, está formado por una víscera. Por ejemplo, ¿en qué caso se puede presentar eso? Cuando se hernia la vejiga. A ver, voy a buscar alguna imagen para que me entiendan, porque sin imágenes, abstractamente, es un poquito difícil. Vamos a salir de acá. Esto voy a llevarlo arriba. La hernia de vejiga es algo bastante complicado. En algunos casos van a ver por qué. ¿Dónde está? Acá. Vesical inguinal. A ver, ojalá haya un buen esquema de una hernia. Y aquí no hay esquema en sí. Que quería era en esquema para que después les muestre las imágenes reales. Pero a ver, alguna quería por acá. Esta de aquí me parece. No, ¿dónde está Moreza? ¿Dónde se fue? Oh, la perdí, Moreza. Más abajo, estaba por acá, esta de acá. Ya, miren. Entonces, vamos a ampliarlo un poquito. Vamos a mover hacia acá. Ya. Entonces, fíjense acá, ¿no? Entonces, una hernia, como les decía, esas por deslizamiento, es esta la vejiga, ¿no? Acá la tenemos, aquí la vejiga, en la cavidad abdominal normal, pero aquí tenemos una hernia que puede ser intestino, lo que sea, ¿no? Esta no es una hernia de ese tipo. Pero esta de acá sí, fíjense, aquí lo que estaba la vejiga, se deslizó y se metió ahí al anillo, en este caso es obturadora, y al meterse esto va a formar parte del mismo saco de la hernia, porque aquí está la hernia y el mismo saco está formado por esa parte de la vejiga y el resto del epíplomo. Entonces, así se ve como en el esquema y en vivo es como vemos en estas tomografías. Aquí otra forma de esquema, por ejemplo, es para que la vean así. El saco está formado en parte, vean la víscera que está saliendo con ese saco. Entonces, ambos, tanto el saco está formado por una víscera y el contenido está formado por otra víscera. Entonces, ¿no? Aquí el colon y la vejiga están formando parte de la hernia.
Y así es lo que se ve a nivel de, aquí vemos, ¿dónde está? Que abra esta imagen. Aquí en una tomografía vemos, esta es la parte inguinal, por ahí está saliendo la víscera. Aquí no se nota que sea realmente la vejiga, ¿no? Aquí se nota que es un órgano hueco, porque tiene su pared y su contenido de forma diferente, tiene un contenido líquido. Esta de aquí es la vejiga y no se ve que esté saliendo, ¿no? Pero así se ve una hernia en tomografía. Y en las otras sí había, aquí sí se nota que la vejiga se está saliendo. Vean, esta es la vejiga y vean cómo por acá, bilateralmente incluso, está protruyendo esta vejiga. Entonces, eso es a lo que se refiere como hernias por deslizamiento, ¿no? Luego, las hernias con pérdida de domicilio, ¿no? Lo que les decía hace rato. Las hernias con pérdida de domicilio, ¿qué va a pasar? Como la cavidad abdominal ya está acostumbrada a que esa víscera no esté dentro de la cavidad, sino se haya salido por la hernia, al intentar meterla va a comprimir todo el contenido abdominal, lógicamente, ¿no? Intentar meter más de lo que debería haber ahí dentro del abdomen, va a comprimir todas las vísceras. E incluso va a, por el aumento de presión intraabdominal, por intentar dejarla ahí adentro de esa hernia, lo que va a hacer es va a elevar el diafragma, va a distender el diafragma y no va a dejar que haya una buena respiración o ventilación. Por eso esos pacientes, cuando tienen pérdida de domicilio y se intenta meter esta hernia, van a tener trastornos cardiorrespiratorios, lógicamente, ¿no? Porque el diafragma, al inspirar, no va a meter el aire correctamente porque no se va a distender bien los pulmones, porque abajo hay mucha presión. Entonces el paciente va a tener inspiraciones más superficiales, ¿no? En lugar de inhalar profundamente, el paciente inhala un poco y listo, y no puede inhalar más porque ya va a ocasionar un aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Entonces, ese es un problema de estas hernias con pérdida de domicilio. Y lo que les decía, ¿qué se suele hacer en esos casos? El tratamiento previo a la cirugía se suele hacer este neumoperitoneo terapéutico. El autor, el que se lo he dado, es Goñi Moreno, se lo conoce como neumoperitoneo de Moreno, de Goñi Moreno, en el cual lo que se hace es, se hace una punción, una paracentesis, se coloca un catéter dentro de la cavidad peritoneal, obviamente con el cuidado de no perforar alguna víscera, y a través de ese catéter se va metiendo aire, como dice el nombre, neumoperitoneo. Antes de la cirugía, todo esto, ¿no? Es un buen tiempo antes. Se le va metiendo aire progresivamente. ¿Para qué? Para que esa cavidad peritoneal se le va metiendo, digamos, 10 ml de aire un día, otros 10 otro día, otros 10 otro día. Entonces se le va metiendo aire de poco a poco para que la pared, los músculos, vayan distendiéndose de poco a poco, ¿no? Entonces eso va a hacer que cada vez nuestra cavidad peritoneal sea más grande, sea mayor, y después de un buen tratamiento de semanas o meses, ya va a distenderse suficiente esa cavidad que va a permitir que la víscera que había perdido su espacio dentro del abdomen va a poder volver a entrar ahí sin problema, ¿no? Y ahí recién se puede operar, ¿no? Antes de eso, operarlo va a ser para que tenga complicaciones. Otra complicación de las hernias es el atascamiento, ¿no? O la incarceración, que se salió la hernia y se quedó ahí y no hay forma de reducirla completamente, ¿no? Irreductibilidad total que tiene la hernia. No tiene estrangulamiento, pero está irreductible y eso generalmente lo que nos va a llevar es a dificultad de tránsito intestinal, pero lo bueno es que no hay compromiso vascular. Por eso puede ser quirúrgico, pero generalmente no es tan urgente como en los casos en los que hay compromiso vascular, que son los estrangulamientos, ¿no? Entonces, esa es otra complicación. Por estas complicaciones, generalmente uno tiene que operar relativamente urgente una hernia. Mientras que por la estrangulación, sí o sí es una operación súper urgente, ¿no? Hay que operar lo más pronto posible esa hernia, porque si no, se nos va a perforar. Porque en la estrangulación hemos dicho que hay obstrucción del tránsito intestinal, va a haber, si es de intestino, obviamente, pero lo peor es que va a haber compromiso vascular, ¿no? Entonces, si hay compromiso vascular,
es mucho peor porque ahí ya se nos van a necrosar, ¿no? Hay diferentes tipos de estrangulamiento. Hay, por ejemplo, en las hernias de Richter. ¿Qué es una hernia de Richter? Es una hernia, pero en la cual no salió todo el intestino como se ve acá, sino que salió solo un extremo, un borde de la pared intestinal. O sea, imagínense que en la hernia de Richter se está herniando, pero queda todo el intestino adentro, con excepción de el borde de la pared. Y ese borde de la pared es suficiente que se estrangule para que se perfore por ahí esa hernia, esa sala intestino, ¿no? Entonces, una hernia de Richter es una hernia, podríamos llamarla incompleta del intestino. No se hernia todo el intestino, no se hernia todo un asa, pero sí se hernia un borde del intestino y eso se puede atascar. Eso es una hernia de Richter, ¿no? Entonces, un tipo especial de hernia, igual que el contenido solo es parte de la pared intestinal, no es todo una asa de intestino. La hernia de Litre, ya hemos hablado, Litre, bueno, está mejor así escrito, es en la cual el divertículo de Meckel es el contenido, que también se puede obstruir, puede tener compromiso vascular, porque se puede llenar de contenido intestinal, es divertículo, ¿no? Y hay la estrangulación retrógrada, o la hernia en W. La estrangulación, esta en W es como dice el nombre, tiene esa forma de una W, ¿no? De que entra, sale y vuelve a entrar. A ver, les voy a mostrar mejor en otro gráfico para que entiendan. ¿Cuál era? Aquí. Aquí para que entiendan dónde está el estrangulamiento. Acá, esta imagen. Y por eso se llama estrangulación retrógrada. Vean acá. Y es por eso, es más que W, bueno, es como una W de adentro hacia afuera. De afuera parecería una M también, ¿no? Entonces, en este tipo de hernia, miren, sale un asa intestinal, vuelve a meterse, y vuelve a salir otra asa, y vuelve a meterse. Y en esta parte probablemente no esté estrangulada. Esta parte puede ser que esté bien vascularizada, pero lo que se estrangula es la parte interna, por eso es una herniación retrógrada, un estrangulamiento retrógrado, porque lo que vuelve a meterse es lo que se estrangula. Y este paciente puede que acá no esté perforado, pero es mucho peor porque aquí adentro sí esto se va a necrosar y se va a perforar, ¿no? Entonces, y lo peor, aparte, cuando se presentan estas hernias, puede ser que al inicio no esté estrangulado, pero aquí esto va a tener, esto se llama un asa ciega, ¿no ve? Porque no tiene ni entrada y tampoco tiene salida. Entonces lo que se encuentra en esta asa se va a quedar ahí quieto, no va a poder ni ir hacia arriba ni hacia abajo. Cosa que es diferente acá, porque lo que llega aquí puede ir acumulándose hacia arriba. Y acá puede ir hacia abajo. Pero en esta parte es una asa ciega, no tiene ni salida ni entrada. Entonces, cuando hay asa ciega, esto va a ir distendiéndose más y más y más por el edema que va a presentar, va a ir formando más gases, pues las bacterias que pueden presentarse ahí, y al inicio, como les decía, puede no estar estrangulada, pero con el paso de las horas se va a estrangular esto, y por eso nos va a dar la perforación acá. Entonces, esta es una hernia en W, que se la conoce como hernia de Meidl, también como está aquí el nombre, con este nombre, hernia de Meidl, pero el más conocido es como hernia en W, ¿no? Entonces, esto hay que tener en cuenta porque en algunos casos no parece perforado afuera, pero adentro sí está, digo, no parece estrangulado afuera, pero adentro sí está estrangulado, ¿no? El tratamiento de las complicaciones herniarias generalmente es quirúrgico, ¿no? Es quirúrgico, con excepción de esta pérdida de domicilio, que en un inicio no es quirúrgico, hay que hacer el neumoperitoneo, pero más adelante sí hay que terminar operando, ¿no? También hay que tener cuidado con la reducción en masa o reducción aparente. ¿Qué es la reducción en masa o aparente? Que uno,
al intentar reducirle a estas hernias, cuando recién llegan a emergencia, puede intentar, para ver si es reductible o no, puede intentar reducirla, y a veces logra meter, pero no se reduce, ¿qué se llama? Se lo reduce todo, esta como la W, se lo reduce todo completo, pero adentro sigue como enredado, como volvulado más o menos, como atascado. Entonces, en ese caso, ya no vamos a ver hernia en la parte externa, pero adentro se puede haber formado una hernia interna. Y eso también es complicado porque es mucho más difícil diagnosticar porque no vamos a ver ninguna masa, ninguna bolita externamente y va a seguir con los síntomas de obstrucción o de estrangulación ahí de forma interna, ¿no? Esta es la hernia de Richter, lo que les decía, ¿ven? No me acordaba que lo tenía en imagen. Es la hernia en la cual solo una parte del intestino, una pared del intestino está herniada. Por eso también aquí entran las hernias del divertículo de Meckel. Es muy parecido así la imagen cuando el divertículo de Meckel se protruye, ¿no? Luego, esta es la hernia en W, lo que hemos hablado, salió, vuelve, y este es el asa ciega, que es lo que se obstruye, se perfora, se necrosa. Y esta es la reducción en masa. Vean, se lo redujo, pero ahí adentro sigue como una hernia interna. ¿Por qué? Porque aquí sigue el peritoneo estrangulando, formando un anillo el peritoneo y no permite una reducción completa. Entonces se forma una hernia interna. Es todo lo que hemos hablado, pero ya en dibujos para que entiendan mejor, ¿no? Y aquí vean, esta es la parte externa. Aquí queda el espacio vacío de lo que estaba alojada por fuera del abdomen, la hernia, pero como se la redujo, aquí palpan el anillo y el anillo se siente que ya entró la hernia, pero en este caso no se sabe por qué sigue obstruido el paciente, porque si ya han reducido tendría que ya no estar obstruido, ¿no? Y eso pasa cuando hacen la reducción en masa. Ahora, ya sabemos en general las generalidades de tipos de hernias, clasificaciones, subtipos especiales, cuando es complicada, cuando no, ¿no? Pero ahora tenemos que ver cómo se suele tratar estas hernias, primero en forma general, y después vamos a ver el tratamiento ya específico de cada hernia según su localización, más que todo, ¿ya? Entonces, el tratamiento en general de las hernias, lo ideal es hacer una reparación sin tensión, ¿no? Actualmente, porque históricamente, y eso todavía hace unos 50 años posiblemente, más o menos incluso, las técnicas de reparación eran con tensión, lo más frecuente que se hacía, pero había mucho índice de recidiva y muchas complicaciones cuando se hacía una reparación con tensión. Mientras que actualmente se prefiere la reparación sin tensión. ¿Y cómo se hace eso? Mediante la colocación de una prótesis. ¿Qué prótesis es esa? Una malla, ¿no? Una malla para evitar que el orificio del anillo quede abierto, por eso es una prótesis de sustitución para cerrar ese anillo hernial. Vamos a ir uno por uno entonces en los tipos, ¿no? En general, lo que hay que hacer de todas las hernias es hacer esto. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Dependiendo de cada tipo de hernia, ¿no? Primero veamos las inguinales o inguinocrurales, también las crurales. ¿Por qué? Porque como el otro día preguntaba alguien, en caso de que no hayamos diagnosticado que una hernia sea crural, que parezca que sea inguinal, y en el intraoperatorio le encontramos que es crural, como la resolución es prácticamente lo mismo. Gracias a Dios no hay mucho problema porque la localización es casi la misma, ¿no? Entonces, esto es con lo que generalmente sufre todo estudiante de medicina, todo interno, y hasta yo recién en la residencia terminé entendiéndole bien este conducto inguinal, pero quiero que se imaginen, para que entiendan mejor, tienen que imaginarse cómo está formado este conducto inguinal. Para empezar, como dice un conducto, es como un cilindro, ¿ya? Imagínense el cartón de un papel higiénico, la parte interna, ¿no? Del papel higiénico. Ese es un conducto, ¿no? Ahora, ese conducto inguinal, en lugar de ser cilíndrico, lo vamos a aplastar de delante y atrás, ¿ya? Entonces va a quedar un borde arriba, un borde abajo, una pared adelante y otra pared atrás, ¿ya? Entonces, a ver, aquí para a ver si puedo más o menos con esto. A ver si sí.
Más o menos, vean mi imagen, voy a dejar de compartir un ratito. A ver, ya. Entonces, bueno, aquí algo grande, ¿no? Imagínense que esto es un cilindro. Entonces, este cilindro, como les digo, aplastado, achatado, voy a hacerlo bien. Entonces, lo aplastan anteroposteriormente y así nos va a quedar, mejor así. Y así nos va a quedar una, imagínense que esto está pegado, ¿no? Va a quedar un borde superior, esto está abierto, vamos a tenerlo abierto, ahí. Tiene un borde superior, un borde inferior, o sea, un techo y un piso, y luego va a ir adelante una pared anterior y atrás una pared posterior. Aparte de eso, aquí hay un anillo, el anillo inguinal superficial, y aquí atrás, el otro, el anillo inguinal profundo. Entonces, imagínense que esto es el conducto inguinal. Vámonos a la diapositiva. Ya vieron cómo es más o menos el anillo inguinal, el conducto inguinal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes del conducto inguinal que dijimos? Techo, acá, donde está mi puntero, quiero puntero láser. Techo sería esta la parte superior. Piso, esta es la parte inferior, ¿no? Aquí adelante, pared anterior, y esta de aquí atrás, la pared posterior que va hasta acá más o menos, ¿no? Entonces, imagínense, ahí que viene su punteado y toda la pared posterior aquí adentro y la pared anterior aquí afuera. Aparte, aquí hay un orificio, un anillo, el inguinal superficial y el anillo inguinal profundo, ¿no? Entonces, esas son las partes. Ahora, como dice ahí en la imagen, esto es como si fuera del lado, este es izquierdo, del lado derecho, ¿no? Imagínense que aquí está la espina ilíaca, la cresta ilíaca, y aquí está el borde de su pierna y su muslo, y su glúteo, digo, y aquí sería el pubis, la sínfisis del pubis, y aquí los genitales del paciente, ¿no? Esta es la parte medial y esta es la parte lateral. Al otro lado tendría que ver otro igual, ¿no? Que va, y va en esta dirección, ¿no? Va de adentro, esta es la parte profunda, esto, el orificio inguinal profundo entra en la cavidad abdominal, entonces de adentro, y esto va hacia afuera, hacia el escroto, hacia los testículos, entonces sale a la piel, de adentro hacia afuera. Va de arriba hacia abajo y va de lateral hacia medial. Esa es la forma del anillo inguinal, ¿no? Imagínense así los dos anillos inguinales apuntando hacia los genitales al medio. Es esa la forma de los anillos inguinales. Ahora, perdón, no anillos, conductos inguinales, de los conductos, todo esto es conducto inguinal, ¿no? La longitud, más o menos mide unos 4 centímetros en el adulto, obviamente que varía mucho de acuerdo al tamaño del paciente, ¿no? Entonces se extiende entre el anillo inguinal profundo hasta el anillo inguinal superficial, va de lateral a medial, de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo, de cefálico a caudal, ¿no? ¿Cuáles son los componentes, las partes de este anillo inguinal? Para saber eso, ya nos hemos imaginado ese anillo, ¿no? Ya sabemos que tiene esa forma más o menos de un cilindro aplanado anteroposteriormente. Aplanado, pero que queda así, ¿no? Con ese aspecto. Como les he hecho hace rato, les he mostrado hace rato. Para entender, ahora, cómo se forma ese conducto, tenemos que saber toda la parte de la anatomía de esa zona inguinal. Y esto es lo feo, lo complicado. Entonces, tenemos que entender cuál es cada uno de esas partes que hemos dicho. Vamos a empezar con el piso. El piso, el borde inferior de acá. Este borde de aquí abajito es el piso del conducto inguinal. Está formado por este ligamento de acá, el que va desde la sínfisis del pubis hasta la espina ilíaca anterosuperior. ¿Ya? Aquí se lo ve ya disecado, libre, este ligamento. Ese es el piso. Acá lo vemos, pero no disecado. Aquí está la espina ilíaca
viene por acá, e incluso aquí esto está tapado ese ligamento por esta capa de aponeurosis que le han cortado. Pero vendría por todo este segmento ese ligamento, que es el piso. ¿Cómo se llama este ligamento? Es el llamado ligamento inguinal. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está? Voy a buscar para escribir. Anotar. Texto. Entonces, ligamento inguinal. Color, hay que cambiar. Ligamento inguinal, entonces, es ese de ahí. Vamos a ponerle su flechita. Ese de ahí es el ligamento inguinal, entonces. Ese hemos dicho que está formando el piso del conducto inguinal. Entonces, aquí está bien clarito. Pero vámonos a esta imagen porque aquí ya se ve en parte el conducto inguinal y las otras partes, ¿no? El ligamento inguinal, entonces, aquí sería, lo voy a poner de rojo, esto que viene de aquí a aquí. Bueno, viene, es curvo, ¿no? Entonces, aquí, no, a ver, voy a ver si puedo hacer una curva mejor. Acá. Entonces, ahí, ese es el ligamento inguinal, ese es el piso. Ahora, el anillo inguinal superficial es esto de acá. ¿Ya? Bueno, no, un ratito. Mejor borrar. Borrador, ¿dónde está? Ahora sí. Aquí está ya disecado, entonces voy a dibujarlo mejor el anillo inguinal. El anillo inguinal, perdón, superficial es este de aquí, perdón. Estaba en este de aquí, voy a volver a borrar. Es este de acá. Este de aquí. Ese es el anillo inguinal superficial, donde termina. Vean que por ese orificio está saliendo el cordón espermático, que es el contenido. ¿Ya? Entonces es el anillo inguinal superficial. El anillo inguinal profundo sería este, que por ahí, fíjense, está viniendo el cordón espermático desde adentro, desde la cavidad abdominal. ¿Ya? Entonces, el piso de ese... Voy a borrar ese último, que salió horrible. El piso que hemos dicho está formado, es todo este segmento, ¿no? Por el ligamento inguinal, es toda esa parte, el piso. Ahora, necesitamos saber el techo, esta parte que va encima. El techo de ese conducto inguinal está formado por estas fibras, esta unión de aponeurosis con músculo, este tendón en sí. Es un tendón toda esta parte de acá que está formando el techo. Eso se llama el tendón conjunto. Voy a escribírselos. Aquí también se lo ve en esta otra imagen. Aquí se los voy a poner mejor. Tendón conjunto. ¿Dónde está mi flechita? Y este tendón conjunto sería esto de acá, ¿no? Vamos a moverla de este. El ligamento inguinal, entonces, es ahí mejor, el piso. Y aquí el tendón conjunto está formando el techo. Y aquí el tendón conjunto vamos a dibujarlo de otro color, va a ser azulito. Y este va a ser nuestro tendón conjunto. Y ese es el techo. ¿Ya? Ahí lo mismo, el tendón conjunto y aquí el ligamento inguinal del piso. Entonces ya tenemos piso y techo, ¿no? Ahora, la pared posterior está formada por esto que vemos acá, esta fascia que vemos acá. Vean, es un tejido conectivo blanco que se llama relativamente delgado, tiene algo de fuerza, pero es relativamente delgado. Y eso lo voy a pintar, esa pared posterior. Esa es la llamada fascia transversalis. Voy a escribirla.
fascia transversalis. Oh, no escribió, no sé por qué. Ahora sí, fascia transversalis. O fascia transversal también se la conoce, ¿no? Entonces, eso está formando nuestra pared posterior. Voy a hacer una flechita amarilla en la pared posterior. Y la pared anterior es lo que viene por delante, que es justo lo que aquí está abierto. ¿Cuál es la parte de la pared anterior? Es esta aponeurosis que aquí está cortada, el 3, ¿no? Aquí lo abrieron anteriormente y aquí lo abrieron inferiormente. ¿Quién está formando esa pared anterior? Porque aquí está abierto el conducto inguinal, vean cómo está abierto, no hay pared anterior aquí que está cubriendo, es esto que vendría a cubrir todo eso. Eso es la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Vamos a pintarla de verde. Sería en sí todo esto. No, no, esta es flecha. ¿Dónde está? Dibujo. Todo eso. Todo eso. Y todo esto, ¿no? Toda esa es la aponeurosis del oblicuo mayor que aquí ha sido cortada y jalada. Pero que si estuviera completa, vamos a ver otra imagen, cómo lo cubriría todo eso, ¿no? Y esa, como les he dicho, vamos a ponerle su nombre, es la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Vamos a moverlo un poquito y vamos a ponerle su flechita color verde. Entonces, esas son las partes del conducto inguinal, ¿ya? Acuérdense, el conducto inguinal tiene un techo, un piso, una pared anterior, una pared posterior y dos anillos. ¿Cómo está conformado? El techo está conformado por el tendón conjunto, que es este de acá. Y para que tengan más información, ¿qué es este tendón conjunto? Es la unión de los tendones de las aponeurosis del oblicuo menor y del transverso. Fíjense, este es el transverso, este es el oblicuo menor, y se unen sus aponeurosis, se juntan para formar ese tendón conjunto. Entonces, el tendón, aquí vean igual, ¿no? Aquí este de acá, vamos a, ¿dónde está nuestro puntero? Este músculo que aquí está, el número 2, es el oblicuo mayor. Y el número 4 es el músculo transverso. Y vean cómo se juntan sus aponeurosis y eso forma el tendón conjunto. ¿Ya? Entonces, el techo, que es la unión de las dos aponeurosis, está formado por el tendón conjunto. El piso está formado por el ligamento inguinal. Este ligamento inguinal, por si acaso, que yo me acuerde, tiene 3 nombres. Que yo me acuerde. Creo que tiene más incluso. ¿Ya? Y es de ahí la dificultad para estudiarlo, porque uno a veces estudia de un libro y lo llaman de una forma, estudia de otro libro y lo llaman de otra forma. A veces hasta en el mismo libro ponen a veces un nombre y a veces otro, y eso termina de confundir completamente a los estudiantes. Pero para entenderle y saber fácil y que no se pierdan, vamos a llamar ligamento inguinal solamente eso, ¿ya? Otro les nombro, por ejemplo, pero no es para que se lo aprendan, también se lo conoce como cintilla iliocubiana también, pero no nos interesa. Conózcalo como ligamento inguinal. Entonces, el piso está formado por ese ligamento inguinal, ¿ya? El techo, el tendón conjunto. La pared posterior, que es la de aquí atrás, está formada por la fascia transversalis, ¿ya? La pared posterior. Y la pared anterior está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Luego los anillos, hay el anillo inguinal superficial y hay el anillo inguinal profundo. ¿Y cuál es el contenido de este conducto inguinal? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice cuál es el contenido? ¿Qué hay ahí adentro de ese conducto inguinal normalmente? Paso para que vayan despertando. ¿Están despiertos? ¿Están vivos? ¿Alguien por ahí?
Sí, doctor. ¿Ya quién me dice entonces? ¿Cuál es el contenido? Alguien que no hable mucho. A ver, voy a buscar ahí, voy a preguntar directamente. Cordón espermático. Ya que Nathan estaba ahí callado, sirve. El cordón espermático, exactamente. Muy bien. En los hombres y en las mujeres, Ligamento. ¿qué ligamento? Redondo. Ligamento redondo. Perfecto, bien. Aquí lo voy a pintar igual para que nos ubiquemos cuál es el cordón espermático, aunque está claramente visible. El cordón espermático es todo esto, ¿no? Disculpen mi pulso de quinta, aquí en la computadora no es bueno, en quirófano les aseguro que es mucho mejor. Entonces, ese es el cordón espermático, que es el contenido en los hombres, ¿no? En el hombre nos interesa principalmente el contenido, porque el ligamento en la mujer no nos interesa mucho, ¿no? Por último, en el peor de los casos, en la mujer se lo corta el ligamento, no hay más problema, mientras que en el hombre lo cortamos el cordón espermático y lo dejamos estéril con necrosis testicular, ¿no? Al paciente. Entonces, hay que cuidar bastante. ¿Me entendieron hasta ahora esto? ¿Alguna duda tiene alguno de ustedes? Doctor, Sí. en la pared anterior mencionó que se encontraba ahí la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Exactamente. La pared anterior es el 3, lo que está pintado de verde, que es la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. En esta imagen no se nota bien eso porque es justo lo que abrieron, ¿no? Aquí, para poder ver el conducto cómo es, tuvieron que abrir la aponeurosis y así se puede ver la pared posterior, el techo y el piso. Si no estuviera cortado la aponeurosis, lo único que se vería es la pared anterior, ¿no? Como en el esquema anterior donde está, vamos, ratón. Voy a borrar, bueno, todavía no, pero aquí, por ejemplo, esta es la pared anterior, es la aponeurosis del oblicuo mayor, que no nos deja ver la pared posterior, ni el anillo profundo, ni el contenido, ¿no? Aquí solo se ve el anillo superficial y la pared anterior. Y ya a nivel anatómico, abriendo esa pared anterior, ya podemos ver el techo, el piso, los anillos y la pared posterior, ¿no? Noten algo ahorita, creo que más adelante vamos a aclarar. Fíjense, acá hay estos vasitos en esta parte que son muy importantes. Estos vasos son los llamados vasos epigástricos inferiores. ¿Ya? Noten otra estructura, acá, esta línea que viene aquí, es el borde del músculo recto. ¿Ya? Entonces, es importante eso para ver los tipos de hernias inguinales, porque se dividen de paso las hernias inguinales según salgan en este espacio, por dentro de los vasos epigástricos, o si sale por acá, por fuera de esos vasos epigástricos. Tienen diferentes nombres. Entonces, quiero que tomen eso en cuenta también para más adelante. ¿Ya? Aquí sí voy a borrar todo. Me da pena, pero ni modo. Esto estamos viendo al revés, como si estuviéramos dentro de la cavidad del paciente. Si nosotros fuéramos el apéndice, el intestino, algo, entonces lo estamos viendo de adentro hacia afuera, ¿ya? Entonces, ¿qué sería esto si estamos viendo de adentro hacia afuera? ¿Quién me dice? Cordón espermático. Perdón, no te escuché, querido. Esto o esto es lo mismo, el 4 aquí y aquí esta estructura. ¿Qué sería? ¿Quién me dice? A ver, vamos reconociendo lo que sabemos bien. El 5, ¿qué sería? El ligamento inguinal. 5, el ligamento inguinal, que aquí el 7 sería el ligamento inguinal. Fíjense, este es un corte medio oblicuo, medio lateralizado, ¿no? En esta imagen. Y en esta imagen es realmente de atrás hacia adelante que estamos viendo. Entonces, eso ya vemos el ligamento inguinal ahí. Aquí lo mismo, el ligamento inguinal. Aquí esta sería la espina ilíaca, esta es la sínfisis del pubis. Aquí lo mismo, esta es la espina ilíaca y aquí está la sínfisis del pubis. Entonces ya sabemos que ese es el ligamento inguinal. Entonces, ¿quién me dice que es esto de acá? Eso es cordón espermático. No el 7, no el 7 ni los vasitos, sino
esta parte, este círculo. Que aquí el 4 sería, por ejemplo. ¿Qué es este círculo de acá? El anillo. Anillo inguinal profundo. profundo. Anillo inguinal profundo. Muy bien, porque estamos viendo de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, este es el anillo inguinal profundo en ambos casos. Por eso, el conducto deferente, que es el 7, este sería el conducto deferente. ¿Y por qué es conducto deferente? Porque aquí adentro recién se va a unir a los vasos y a todo y se va a convertir en el cordón espermático, ¿no? Aquí, antes de entrar en el conducto, están separados arterias, conductos, nervios, todo separadito, ¿no? Una vez que entra, se unen, como ven aquí, miren, aquí está entrando el conducto, están entrando los vasos, y ahí adentro se convierten en cordón espermático todos juntos. Entonces, aquí este es el conducto deferente que va a entrar ahí. Luego, entonces, ¿dónde está? ¿Quién me lo dibuja? En ambos el tendón conjunto. A ver, ¿quién lo ubica? El tendón conjunto. A ver, ¿quién se anima? Alguien que igual que no participe mucho, voy a buscar molestar por ahí. Alguien que participe poco normalmente. No es para ahuyentarlos, no les voy a volver a preguntar, con cuidado ya no quieran volver a entrar porque les pregunto, pero si no pueden, no hay problema. María Naida, querida, ahí te voy a proponer que se active tu audio y el tendón conjunto, ¿me lo puedes dibujar? Intenta dibujármelo a ver. ¿Estás por ahí? ¿O te dormiste? Sí, doctor, estoy acá, pero... Muy bien, querida. Intenta, no te preocupes si te equivocas. ¿Cuál crees que sería el tendón conjunto acá? En ambos. El tendón conjunto primero forma parte de ¿qué? De la pared anterior, pared posterior, techo, piso, ¿de qué? ¿Te acuerdas? No, doctor, la verdad que no recuerdo. Te digo, Techo. es parte del techo. Forma el techo del conducto inguinal. Entonces, ¿cuál crees que sería el techo del conducto inguinal en esto? Es súper difícil por si acaso lo que te estoy preguntando. Entonces, si te equivocas, no hay ningún problema. Como yo les digo, yo he entendido esto recién en la residencia, ni siquiera en el internado. O sea que a la primera explicación es comprensible que no entiendan. Pero intenten, a ver, intenta dibujármelo. ¿Cuál sería el techo o el tendón conjunto acá? Bueno, a ver. A ver, con el puntero, dibujarlo como se puede. Entras a donde dice anotar y ahí en anotar te va a salir unas opciones que puedes, ahí la opción de dibujar y ahí intentar dibujármelo. ¿Se puede o no se puede? Ah, ya, bien, ya veo un dibujo por ahí, pero ese hemos dicho que no era el tendón conjunto, ese hemos dicho que era el ligamento inguinal, ese es el piso, ¿no? Del ligamento inguinal va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la sínfisis del pubis, y en realidad no es todo el ligamento inguinal que forma el piso, solamente desde acá, donde inicia el conducto, hasta donde termina. Entonces, este sería el ligamento inguinal que está formando el piso. ¿Cuál sería entonces el techo? Si quieres, aquí lo mismo. Este es el ligamento inguinal, aquí empieza el piso, todo esto es el piso. Exactamente, ahí sí me lo hiciste perfecto, en esta línea verdecita, ¿no? Ese sería el techo. Y si se fijan, aquí está el músculo oblicuo menor y este es el músculo transverso y estas son las aponeurosis que se están uniendo y eso forma nuestro tendón conjunto. Excelente. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien está preguntando? No. Muy bien, Mariana. Nessa imagen más grande, los techos fica que acerca del número 3. No te, Jason, querido, no te escucho, perdón. Los techos fica acerca del número 3, nessa imagen más grande. En la imagen más grande, sí, esta de aquí arriba sería este aquí, te lo voy a dibujar. Eso. Voy a hacerlo igual, ¿qué color era el techo? Creo que era azul, ¿no ven? Sí. Entonces sería esto de acá, más o menos. El 3, ahora, aquí, si te fijas, el 3 está apuntando acá y acá. Más me parece que se está refiriendo a los vasitos en este número 3. Aunque no sé, porque aquí el 2 también está a los vasos.
Podría ser que se esté refiriendo al tendón conjunto, pero tal vez a los vasos sanguíneos. Pero en realidad, el tendón conjunto sería esto de acá. Fíjate, este es el músculo transverso, y esta es su aponeurosis, y aquí esta es la aponeurosis que va a formar el techo de ese conducto inguinal. Ya, entonces ahí está el techo. El piso, vamos a dibujarlo igual, acá sería ese. Entonces, ligamento inguinal, tendón conjunto. Alguien me está escribiendo en el chat, vamos a ver. Los límites son el oblicuo mayor o menor. Ya, eso tiene que ser bien. La pared anterior, volvemos a la anterior, porque ahí me están en duda si es el oblicuo mayor, el oblicuo menor, ¿cuál estamos hablando? Volvemos a esta imagen. La pared anterior está formada por el músculo, la aponeurosis del oblicuo mayor, que era esta de acá. Ya esa es la pared anterior, porque adelante va a tapar a nuestro conducto inguinal. Mientras que el tendón conjunto es la unión de los otros dos músculos. ¿Cuáles son los otros dos músculos? El oblicuo menor y el transverso. Este es el tendón conjunto. Ya, entonces el techo está formado por el tendón conjunto. Y el tendón conjunto es la unión de qué aponeurosis, de qué músculos, del oblicuo menor y del transverso. Ah, tal vez dije, me están diciendo que dije el oblicuo menor, tal vez fue que me equivoqué, un lapsus tal vez dije. Les vuelvo a repetir, perdón. La aponeurosis del oblicuo mayor es la que viene adelante, la que forma la pared anterior. El tendón conjunto forma el techo, y el techo está formado por los músculos oblicuo menor y transverso. Ya, no sé si dije eso bien hace rato, o si les dije con un lapsus y me confundí, ¿ya? Volvamos a la otra imagen. ¿Dónde está la siguiente? Aquí. Entonces, aquí ya estamos viendo por dentro, ¿no? Entonces, aquí este es el músculo transverso. Aquí este de acá, el del medio, el que tiene número 2, fíjense, es el oblicuo menor. Y el 1 no es ni siquiera músculo, es la aponeurosis del oblicuo mayor. Aquí se ve clarito cuál es la pared anterior y cuál es la pared posterior. Fíjense, ¿no? Aquí se nota el techo, el piso, la pared anterior y la pared posterior. Esto es lo que estaba cortado en la otra imagen de acá. En esta imagen aquí, esta aponeurosis está cortada, que es la misma estructura que el 1 de acá, que esto de aquí. Entonces, pero aquí no está cortada y está cerrado. Ahí se nota clarito cómo este es el conducto inguinal. Entonces, el techo viene desde los orificios del anillo inguinal profundo hasta el anillo inguinal superficial, es el tendón conjunto. El piso, el 5, que aquí está de rojo, y también es 5, es el piso que es el ligamento inguinal. La pared posterior se ve acá. Aquí no vemos la pared anterior. Voy a borrar todo un ratito. Aquí, como estamos viendo desde adentro, solo estamos viendo la pared posterior, ¿no? Que sería esto de aquí. Todo esto de acá voy a pintarlo ahora sí. Que estaba amarillo en el anterior dibujo. Entonces, todo esto sería la pared posterior. ¿Y quién formaba la pared posterior? Todo esto de aquí es la pared posterior, igual en este otro dibujo. La pared posterior estaba conformada por la fascia transversalis, que es la fascia que recubre toda la cavidad abdominal por dentro antes del peritoneo. ¿Ya? Porque aquí el peritoneo no lo estamos viendo. Entonces, esta sería la pared posterior, que es la fascia transversalis. Y la pared anterior, verdecita, vamos a dibujarla. Aquí no la vemos porque estamos viendo por dentro, pero aquí sí la vemos, sería esta la pared anterior. Ya vean que en sí viene desde aquí arriba la aponeurosis, pero aquí abajo sí nos va a formar nuestra pared anterior. Entonces ahí tenemos todas las estructuras, ¿no? Volvemos a dibujar. Aquí el techo, aquí abajo el piso, la pared posterior amarilla y la pared anterior verde. ¿Ya? ¿Me están entendiendo?
¿Alguna duda? Pregúnteme ahorita, porque esto sin preguntas es bien difícil entenderlo. Por eso quiero cualquier cosa que no me estén entendiendo, pregúntenme con confianza. ¿Ninguna duda? Bueno, ya. Entonces, Doctor, ¿cuándo descubre lo que no entendí lo de vista? perdón, Anita, ¿me vuelves a preguntar? No te escuché. No, ¿cuándo descubre exactamente en qué parte me perdí la vista? Otra vez no te escuché, no te escuché, no te entendí. Ah, ya. ¿Cuándo descubre exactamente dónde me perdí la vista para que me explique? No sé qué, no te entiendo. Ay, Dios santo. Creo que no te entendí muy bien. Algo de que no descubres cuál es cada uno o algo así, creo que te entendí. Pero, a ver. Se lo resumo. Dijo que cuando se pierda, le va a avisar. ¿Cuándo qué? Perdón. Dijo que cuando sepa dónde se perdió, le va a preguntar. Ah, ya. Ahora sí. Gracias, Rodolfo. Perdón, Anita, no te entendía nada. Entonces, esto es lo que tiene que acordarse. Otra cosa que les aclaraba, ya me está escribiendo. No sé ni dónde me perdí. Otra cosa que quería aclararles es lo que les hablaba de los vasos, ¿no? De estos vasitos de acá que salen de los vasos ilíacos. Estos vasos que están subiendo por acá, vean estos de aquí, son los vasos epigástricos. Son muy importantes para diferenciar las hernias inguinales. Las hernias inguinales se clasifican en dos tipos. Hernias inguinales directas y hernias inguinales indirectas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a estos vasitos, bueno, aquí no se los ve los vasos epigástricos, más o menos tendría que ser por acá, pero no los están esquematizando. Aquí, pero sí se los ve que estos son los vasos epigástricos. Entonces, de acuerdo a esos vasos y al triángulo que se forma acá, a este triángulo de aquí, se clasifican en directa y en indirecta. ¿Ya? Eso más adelante vamos a hablar. Sigamos con la anatomía. Ya hemos hablado de las partes del conducto inguinal. Vamos a repetir cuáles son las partes, nuevamente, para que nos acordemos bien. Techo, tendón conjunto. Piso, ligamento inguinal. Pared anterior, aponeurosis del oblicuo mayor. Y pared posterior, fascia transversalis. ¿Dónde está? Aquí igual. Piso es este, ligamento inguinal. Techo es este, el tendón conjunto. Pared anterior, aponeurosis del oblicuo mayor. Pared posterior, fascia transversalis. ¿Ya? Es a repetir hasta acordarse. Hay que acordarse de esas cuatro componentes que forman el conducto inguinal. Ahora hemos dicho que adentro, ¿qué es lo que pasa? Nos pasa el cordón espermático. Por dentro de todo ese conducto inguinal pasa el cordón espermático. Voy a borrar los dibujos que nos están incomodando. Ese cordón espermático es esta estructura de acá, que aquí, miren, aquí está el anillo superficial. Aquí vean una línea punteadita, que es el anillo inguinal superficial. Aquí está el anillo inguinal profundo y como les decía, por dentro del anillo inguinal profundo, en la cavidad peritoneal, están todos los componentes sueltos del cordón espermático. Aquí viene el conducto deferente, aquí viene el nervio, aquí viene la arteria, aquí vienen las venas, entonces todo separado. Pero llega al orificio inguinal profundo y ahí inicia el cordón espermático y se convierte en una sola estructura, ¿no? Que van todos esos juntos. ¿Cuáles son los componentes del cordón espermático? Son los que tenemos acá. Uno, el conducto deferente. Uno de los más importantes es el conducto deferente. Por lo menos es el que más clarito se nota cuando uno está operando. Uno tiene que ir a identificar ese conducto para no cortarlo y no dejarlo estéril de ese testículo al paciente. Dos, tiene que tener su paquete vasculonervioso. Entonces, en la parte vascular hay varias arterias, ¿no? Hay la arteria testicular, que es una de las más importantes.
Hay la arteria del conducto deferente, que aquí si se fijan, este es el conducto y tiene su arterita que lo va irrigando, que es un vaso muy pequeñito. Y hay otras arterias, que la arteria cremastérica. ¿Qué es el cremaster? ¿Se acuerdan qué era el cremaster? ¿Quién me dice qué es el cremaster? ¿Nadie se acuerda? Un músculo. Perdón, Laurita, creo que hablaste. ¿Es un músculo? Es el músculo, exactamente. El cremaster es el músculo que se encarga de la tracción del testículo de acuerdo a varias cosas, ¿no? A la temperatura, al estado emocional, varias cosas afecta, pero es el músculo que al contraerse va a subir al testículo, lo va a traccionar hacia arriba, ¿no? Entonces el músculo cremaster. Y tiene también su arteria, ¿no? Luego, otro de los componentes es, no hay en sí una vena que pase por el cordón. Lo que hay es un plexo venoso, ¿no? Es este plexo de venas, es una red de venas que se llama plexo venoso pampiniforme, que es una red de venas que llega prácticamente hasta el testículo, ¿no? Entonces ahí el plexo venoso pampiniforme. Miren, en ambos dibujos se ve igual ese plexo venoso. Aquí lo tenemos abajo y aquí arriba está nuestro plexo venoso pampiniforme, ¿no? Y aparte hay nervios también que van de la parte neurológica con ramos del abdomen genital, del fémur cutáneo, algunos ramitos testiculares tiene nerviosos ahí también, ¿no? Eso es, aparte hay ligamentos, pero que no son muy importantes ni interesantes, el ligamento de Cloquet y otros ligamentos, pero que ya es para complicarnos la vida. Lo que más quiero que sepan es lo que está acá. Conducto deferente y sus vasos sanguíneos, las arterias y su plexo venoso pampiniforme, ¿no? Entonces hay deferente, arteria, vena y nervios. Es con que recuerden eso, van a ubicarse bien para decir cuáles son los componentes, ¿ya? Entonces, conducto deferente, arteria testicular, arteria cremastérica, arteria del conducto, vena, plexo venoso y nervios, ramos genitales del abdomen genital, del fémur cutáneo. Ese es el cordón espermático, componentes. Ahora, lo que les decía sobre el... ya está bien. Lo que les decía sobre la diferencia de hernias inguinales directas e indirectas. Para ubicar si es una hernia directa o indirecta, tenemos que conocer este famoso triángulo, el triángulo de Hesselbach, se llama este triángulo de acá. Este dibujo no me gusta mucho, prefiero volver a la imagen anterior y ahí les voy a mostrar el triángulo de Hesselbach. Acá está bueno. ¿Se acuerdan que aquí hemos hablado del ligamento inguinal, los vasitos epigástricos y este borde de este músculo que hemos hablado acá? Uno es el 3, ¿no? El 3 es el oblicuo mayor, la aponeurose del oblicuo mayor. Pero fíjense, aquí hay el borde de otro músculo, que ese es el borde del músculo recto, que incluso sube por acá. Vean, todo esto es el borde del músculo recto. Aquí es la sínfisis del pubis, aquí están los genitales, ¿no? Entonces, el triángulo que se los voy a dibujar es el triángulo de Hesselbach. Viene ahí, por los vasos epigástricos está formado uno de sus lados. El otro lado está formado por el borde del músculo recto y el tercer lado está formado por el ligamento inguinal. ¿Ya? Eso que hemos dibujado ahí es el triángulo de Hesselbach. ¿Ya? Las hernias que protruyen por ese triángulo, aquí vamos a dibujar una hernia. Las hernias que salen por ese triángulo, si por ahí sale una hernia, está dentro de ese triángulo, esa es una hernia directa. Directa. ¿Ya? O sea, otra forma de describirla es las hernias que protruyen por dentro de los vasos epigástricos. Fíjense, estos son los vasos epigástricos y por dentro, o sea, medialmente,
hacia la línea media de esos vasos epigástricos, si por ahí sale la hernia, si ahí está el anillo herniario, esa es una hernia directa, hernia inguinal directa.